Buenas noches a todos. A nombre del Consejo Directivo, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión virtual correspondiente al 12 de agosto. Es un gusto y un enorme placer presentar a nuestro conferencista de esta noche. Es el doctor Mauricio Comas García. Supongo que ustedes tuvieron la oportunidad de revisar las 20 hojas que mandó de su currículum. Pero en realidad, efectivamente es una gente muy capaz y la SPEM está muy contenta en realidad de poder apreciar todo lo que ha estado haciendo. Mauricio, pues, es de formación químico con un doctorado en la Universidad de la UCLA en Los Ángeles, un postdoctorado en los Institutos Nacionales de Cáncer en Estados Unidos. Es autor de más de 15 trabajos publicados en PubMed. Y obviamente es una extensa, tiene demasiadas cosas. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, el currículum se demuestra haciendo cosas y generalmente esperamos, ya hemos tenido oportunidad de escucharlo. Y Mauricio, a nombre del Consejo Directivo y de todos los socios, de antemano te damos las gracias por esta plática que se va a grabar para poderla tener disponible en las redes sociales de Facebook y es posible que también en Twitter, para que la gente que no tuvo oportunidad de observarla tenga chance de hacerlo. Mauricio, sin más, muchísimas gracias nuevamente. Todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y bueno, la plática está dividida prácticamente en 3 secciones. La primera es, voy a describir cuál es el problema al cual nos enfrentamos la gente que estamos pensando en vacunas. 2, el panorama mundial de vacunas. He puesto en esta sección los pros y los contras, aunque bueno, hay cosas que ustedes tendrán en mente porque cada día sale una cosa más en los medios de comunicación, lo cual muchas veces se distorsiona en comparación a lo que realmente sucede en un laboratorio. Y la última parte de la plática, les voy a contar el esfuerzo que estamos haciendo un grupo de investigadores que formamos el doctor Sergio Rosales y yo, y bueno, mucho más investigadores para también generar vacunas contra SARS coronavirus 2 en la Universidad Autónoma. Y también pues les voy a justificar por qué queremos nosotros desarrollar nuestras propias vacunas si medio mundo está tratando de desarrollar una vacuna. Bueno, hoy en la mañana me metí aquí a esta página, Worldometer, donde pueden ustedes ver el número de infectados desde que empezó la pandemia en Wuhan, China, ya casi los 20.600.000, 20.500.000 infectados confirmados, ¿sí? Y casi 750.000 muertes confirmadas. Y estas estadísticas nos dicen que de los casos que permanecen activos, tenemos afortunadamente solamente el 1% en condición crítica, y de los casos que ya se terminaron, aproximadamente el 5% resultó en muerte, aunque este 5% es engañoso porque depende del país. Esto es cómo se ha comportado la epidemia. Aquí, este puntito chiquito que ven aquí, esta es la epidemia que paralizó China. Y ahora podemos ver, se esperaron unos meses, llegó a Italia, llegó a España. Esta es la parte de Italia, España y Alemania, Inglaterra, y después este es el continente americano. Y pues sigue aumentando y no se ve realmente cuando esto empieza a disminuir. En medio podrán ver la tasa o las muertes diarias. Otra vez aquí regresamos en China, ese pequeño puntito que está abajo de China, y después todo esto fue España, Reino Unido e Italia principalmente, y después aquí Brasil, México y Estados Unidos. Y estas son las cifras del día de hoy. Los casos confirmados han en aumento. Pareciera que en la última semana están disminuyendo el número de casos confirmados, pero bueno, eso hay que esperar porque no se están haciendo el número de pruebas suficientes y necesarias para saber realmente qué forma tiene esta curva. Y en cuanto al número de muertos de forma diaria, pues también vemos que se está estabilizando entre los 750 y 800 muertos diarios, desafortunadamente, que son confirmados por pruebas moleculares, aunque hay una gran cantidad de pacientes que mueren sin confirmación.
Esta es una imagen del SARS coronavirus 2, se le llama coronavirus por esta forma de corona que tiene. Es un virus relativamente heterogéneo, lo cual hace que desde el punto de vista de diseño de vacunas sea complicado. Esta es la imagen que ustedes puedan encontrar de que es un coronavirus. Tiene estas proteínas espículas, la cual vamos a hablar en un momento, son muy importantes y son estos puntitos que ven alrededor. Y la gran mayoría de las vacunas se están centrando en esta proteína que está en amarillo. Tenemos unas proteínas aquí en café, que son la de membrana. Hay unas naranjas, que son las de envoltura. Estas pareciera que pudieran tener, junto con las verdes que están aquí, de la nucleocápside o la nucleoproteína, que pudieran tener propiedades inmunogénicas, aunque ninguna de las vacunas que hoy les presentaré se basan en cualquiera de estas proteínas. Todas se basan en dominios o en toda la proteína completa que está aquí en amarillo. Entonces, bueno, aquí volvemos, les explico para qué sirve esta proteína amarilla. Se llama glicoproteína o spike. Cada virus le ponen un nombre diferente a este tipo de proteínas. Estas proteínas espículas, su trabajo principal es reconocer al receptor celular que les va a permitir entrar a la célula e infectarla. También es una de las proteínas del virus con mayor antigenicidad y por lo tanto es el blanco para la mayoría de las vacunas. La N es la que recubre al genoma de este virus y también es antigénica, ¿sí? Y el tipo de reacción que va a producir en el cuerpo, producción de antígenos, es completamente diferente a la de la S. ¿Sí? Y yo creo que las vacunas de segunda y tercera generación podrán integrar antígenos o regiones epítopes de esta proteína N. La proteína M que está aquí ayuda para el genoma, y la E pues realmente no tiene, hasta ahorita no se han encontrado tantas propiedades inmunogénicas, pero bueno, esta es esencial para que pueda entrar a la célula. Y este podría ser un muy buen blanco para buscar drogas antivirales. Pero todas y cada una de estas proteínas estructurales tienen múltiples funciones. Y cuando las empezamos a imaginar con respecto de lo que sucede en el sistema inmunológico, pues es mucho más complicado porque tienen muchas funciones. Aquí arriba, esta es la secuencia de aminoácidos en colores de la proteína espícula, ¿sí? Y nos vamos a centrar en dos regiones. Una que se llama el RBD, que es la que está aquí en gris. Esta proyección aquí, si la gira a 90 grados, y aquí está. Y la otra es la región S1, S2, que está aquí, ¿sí? ¿Y por qué son importantes esta región RBD? Porque esta es la región que se une al antígeno o que genera reacción antigénica, y también es la parte de la proteína del virus que se une al receptor celular que va a permitir que entre sobre todo a las células de los pulmones, aunque puede haber otros receptores. Y esto ha sido impresionante. Todos los días a partir de diciembre están publicándose nuevas estructuras cristalográficas. Esto es una estructura cristalográfica, no es un dibujito, sobre este virus. De hecho, esta es una estructura cristalográfica en la cual vemos el receptor celular AC2 interactuando con este dominio, el RBD. Y entonces nosotros en el laboratorio, tanto yo como el doctor Sergio Rosales, utilizamos estos datos que otra gente ha publicado para poder diseñar las proteínas que vamos a generar en el laboratorio y así tener nuestras propias vacunas. Entonces, esto no nada más son dibujitos, sino son una fuente de información muy importante para que nosotros seleccionemos nuestros candidatos vacunales. Entonces, por todo esto, la proteína S, la que está aquí, es el candidato principal para la producción de una vacuna. Ahora bien, podemos producir toda la vacuna, nosotros y otros es lo que estamos haciendo, o uno puede utilizar solamente la región RBD, también estamos haciendo nosotros eso, o incluso regiones mucho más pequeñas en las cuales se está enfocando el doctor Sergio Rosales en estudiarlas. Ahora, no partimos desde cero con este problema. Ya hubo una epidemia seria entre el 2002 y 2004 de SARS coronavirus. En esa época se llamaba SARS coronavirus, hoy se llama SARS coronavirus 1. Y era mucho más letal. También ha habido otra epidemia de un virus muy similar, que es el MERS coronavirus.
Y de hecho se generaron vacunas tanto para el SARS-CoV 1 como en SARS-CoV 2, perdón, el MERS. Y en general se produjeron 3 diferentes tipos de vacunas. Vacunas que expresan o producen toda la proteína S, ya puede ser que le presenten al paciente la proteína S completa o que las células del paciente sean las que tengan que expresar esta proteína. En un momento les voy a explicar cómo ocurre eso. Inactivadas o atenuadas. Para inactivadas o atenuadas, pues piensen simplemente en las 2 vacunas que hay de polio, una es inactivada y otra es una cepa atenuada. Sin embargo, a pesar de que fue una epidemia que duró más años, en principio hasta a lo que llevamos ahora, y fue muy focalizada a ciertas regiones de China y del Medio Oriente, ninguna de ellas fue llevada a su producción masiva y utilización en humanos, porque unas tuvieron efectos secundarios negativos y otras generaron una protección muy pobre, entonces no justificaba su producción. Aquí les pongo un artículo muy interesante del grupo de Gang Liu sobre los epítopes predominantes del SARS, sobre el SARS-CoV 1. Y aquí dice algo muy importante. Aquí dice que hay un daño en el pulmón muy severo, lo cual ocurrió no con la enfermedad, sino ocurrió con la vacuna. Es decir, ellos se dieron cuenta que hay vacunas de SARS-CoV 1 que generaron un daño severo en pulmones. Entonces, esto es un cuento que tenemos que tener o una historia que tenemos que tener muy en mente de por qué necesitamos llevar cada uno de los pasos de una vacuna de forma rigurosa. Entonces, dicen que este estudio demostró que el suero de las personas, aunque inhibía la entrada del virus, también podía potenciar la entrada del virus. Entonces, el problema con las vacunas del SARS-CoV 1 es que sí generan una respuesta inmune y esa respuesta inmune, en lugar de proteger a la persona, lo que hace es hacerla mucho más susceptible a las infecciones. Y esto es algo que vamos a volver a tocar más adelante porque no es algo único, no es algo particular del SARS-CoV. Se ha visto esto en dengue, en Zika, en VIH. Entonces, lo que tenemos que entender es que la producción de una vacuna contra este coronavirus tipo 2 no es trivial y requiere encontrar formas alternativas a las ya probadas con el coronavirus 1 y tenemos que realizar extensos estudios en humanos. Y esto viene a colación, por ejemplo, con lo que publicó hoy Rusia, de que ya tienen una vacuna que se saltó la tercera etapa de los clinical trials. Y pues entonces no sabemos, por ejemplo, si esa vacuna pueda generar anticuerpos que vayan a potenciar una infección en las personas vacunadas. De ahí la importancia de llevar cada uno de esos pasos en las diferentes poblaciones. Esto es de hace una semana. Hasta hace una semana se habían registrado más de 140 vacunas en ensayos preclínicos. Más adelante les diré, pero nosotros empezamos la próxima semana los ensayos preclínicos con nuestra vacuna. 18 en fase 1, 2 en fase 2, 6 en fase 3 y una aprobada. Esta aprobada está solamente aprobada para el ejército de China, no para la población china. Y bueno, el objetivo de estas vacunas es que produzcan anticuerpos que se unan a la proteína espícula del virus y por lo tanto este virus no pueda tener las herramientas para entrar a la célula, a las células hospederas. Ahora, ¿qué quiere decir estos estudios? Bueno, un estudio preclínico es el que hacemos en modelos animales. Nosotros estamos empezando ahorita con ratones y en una colaboración con UNAM vamos a buscar hacerlo en hámsters porque es un mucho mejor modelo. También uno puede utilizar macacos o hurones. En la fase clínica 1 ya uno utiliza humanos, pero es un número reducido. Uno busca gente sana que no presente comorbilidades. Y entonces la idea es ver si la preparación es inocua y estimula el sistema inmune. En la fase 2 ya se reclutan muchas más personas, cientos de personas, y aquí ya se buscan personas con diferentes perfiles. Y en la fase 3, aquí ya uno quiere probar gente con diabetes, con hipertensión, jóvenes, adultos mayores, niños,
para entonces tener una idea de quién sí y a quién no se le puede aplicar. Y las compañías que son más serias, por ejemplo, están haciendo esta fase 3 en diferentes países y en diferentes continentes para así poder probar que, bueno, las poblaciones, cada población tiene diferentes componentes de comorbilidades y de un background genético y por lo tanto, pues que sea segura y que genere una inmunidad para todos. Y entonces una compañía dice, bueno, si el 50% de las personas que están en esta fase 3 son inmunes, pues se aprueba. Ahora, una vez que se aprueba, eso no quiere decir que se comercialice. Hay que ver los costos, hay que ver qué tan estable es en la vida de aquel, qué tan fácil es venderla, si tiene reacciones alérgicas o reacciones secundarias que la gente no las quiere y por lo tanto no se pueda vender esa vacuna. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasar unos minutos explicándole las vacunas genéticas. Y hay dos tipos de vacunas genéticas. Unas que contienen ácido nucleico en forma de RNA y otras que contienen ácido nucleico en forma de DNA. Y la idea de este circulito es que si uno va a utilizar un RNA, esa molécula la tenemos que poner en algún liposoma, en grasa prácticamente. Y eso, pues, todavía no está altamente regulado en humanos, entonces eso es un problema. Y dos, es caro. La ventaja de las vacunas de RNA es que el mensaje, es decir, el RNA va a expresar la proteína de interés o el epítope de interés en el citoplasma de la célula y por lo tanto nunca entra al núcleo y no hay posibilidad alguna de que haya un daño en el hospedero. Las vacunas de DNA, nosotros vamos a probar el martes, empezamos un estudio preclínico con una. Estas ya se han utilizado en ensayos preclínicos para otras enfermedades y han sido inocuas en el sentido que uno lo que busca es que este DNA vaya al núcleo de la célula blanco, pero este DNA está construido de tal forma que nunca va a ser integrado a ese cromosoma y por lo tanto van a ser inocuas. Estas son todas las vacunas que contienen ya sea RNA o DNA. En ensayos preclínicos, por ejemplo, tenemos a Sanofi, esta que está aquí es rusa, Valvax hace poco la anunciaron, después hay fases combinadas 1, 2, no soy fanático de las fases combinadas, pero ante esta situación, pues parece ser que es la forma más rápida. También está el Imperial College of London en fase 1, 2, después Pfizer y Biotech en fase 2, 3, y después la de Moderna, que es exactamente esta, y de los institutos de salud, ¿cómo se llama? Están en fase 3. Entonces, la de RNA de Moderna ya se ha demostrado en 2 diferentes fases que por lo menos no es tóxica y no genera daño. Ahora hay que ver en la fase 3 si realmente va a generar inmunidad. Entonces, estas son relativamente baratas. Nosotros estamos empezando nuestros estudios con este tipo de vacunas porque son muy baratas de producir. Y son realmente una de las cosas que uno tiene que hacer es, pues, probarle en este caso, la COFEPRIS, de que no contienen agentes tóxicos. Y esto es muy sencillo con este tipo de vacunas. Son muy versátiles, nos permiten poner muchas cosas dentro de ellas y poner adyuvantes. El problema es que en algunos casos la expresión de proteínas en la célula de las personas inmunizadas puede tener efectos a nivel celular. Entonces, probablemente estas vacunas no sean aptas para todas las personas. Y todavía en México, no en Estados Unidos y en Europa, hay un vacío en el marco regulatorio sobre este tipo de vacunas. Entonces, o la COFEPRIS la apura, o si nos empiezan a vender la de Moderna, pues no podrá llegar a México. Después tenemos vectores virales de una gran rama. Nosotros estamos utilizando un vector viral derivado de chikungunya no infeccioso, o en estos dibujitos son de adenovirus. Los vectores virales derivados de virus de RNA son inocuos porque no entran al núcleo. Los de adenovirus sí se tienen que hacer estudios para estar seguro que esto no pueda pasar. Aunque, por ejemplo, Oxford lleva 20 años trabajando con estas vacunas y lo único que hicieron fue cambiar un gen por el otro. Sí, entonces tenemos ensayos preclínicos, Merck tiene varias, Novartis, y otra vez el gobierno ruso, Johnson, y esta es la de AstraZeneca tan famosa, AstraZeneca con Oxford.
Entonces ellos están utilizando un virus de ADN que llevan 20 años utilizándolo para un montón de vacunas. Entonces por lo menos saben que es segura. Si genera una respuesta inmune protectora, ese es otro rollo. Los costos de producción son muy variables. Depende del tipo de virus que uno utilice, si es un virus envuelto, si no es envuelto, si es de ADN, si es de RNA, si se produjo en esta célula, en aquella célula. Varían mucho los costos. Si en un laboratorio producieron estas vacunas, nos cuesta, puede ir desde los 700 pesos el gramo hasta los 7,000. Y hemos hecho estudios en el laboratorio de costo y se dispara, hay una gran variabilidad. La ventaja es que hay una gran versatilidad biotecnológica, una gran cantidad de virus que sabemos cómo reformatear y cómo hacerlos que hagan lo que nosotros queremos y que sean seguros. Entonces, para esto hay 70, 80 años de conocimiento o más desde Peyton Rouse, donde uno empieza a manejar estos vectores virales, ¿sí? Y lo bueno es que algunos de estos ya utilizan plataformas autorizadas. Aquí el problema de estas vacunas es que el éxito de cada vacuna depende de la versión de la proteína que expresan y cómo esta proteína va a ser presentada a las células inmunes. El problema con estos vectores virales es que el diablo está en los detalles. Y no quiero que piensen en las cosas malas, sino que piensen en las cosas buenas. ¿Cómo voy a presentar el antígeno, el epítope a las células inmunes? No es sencillo presentarlo porque tenemos que también mantener las propiedades físicas del virus intactas. Entonces nosotros ahorita les voy a enseñar las diferentes formas en que hemos planteado resolver este problema, porque al final no sabes, hasta que lo pruebas, no sabes cuál va a funcionar. Después tenemos las vacunas clásicas que son de subunidades, es decir, proteínas. Estas proteínas pueden ser solo la proteína S, un pedacito de la proteína S o una fusión de la proteína S con otra proteína. Y también hay una gran cantidad de vacunas que están desarrollando. Una muy interesante es la de Medicago, porque esta de Medicago está hecha en plantas. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, hay un vacío ahí sobre las vacunas hechas en plantas, pero la ventaja es que es muy barata y que hay una muy poca posibilidad de que estén contaminadas con otros virus o con priones. Y bueno, Sanofi, GSK tienen varias. Novavax también estuvo en las noticias que la van a probar en México, ¿sí? La ventaja de estas vacunas de subunidades es que son muy baratas. Y es decir, nosotros compramos subunidades para todos los laboratorios, entonces realmente hay una gran cantidad de industria, de fábricas que podrían generarlas. De hecho, la mayoría de los sistemas de producción ya están autorizados, algunos que no, como el de plantas, excepto para el caso de Ebola, ¿sí? El problema de estas vacunas es que solo pueden tener 1 o 2 epítopes. Y el problema de tener 1 o 2 epítopes es que tal vez la respuesta que genere el sistema inmune no es tan robusta como cuando tienes una proteína mucho más grande. Y el problema es que si solo se basan en la proteína, es posible que no tengan la inmunogenicidad necesaria. Y esto es muy sencillo. Si una proteína encuentra una célula, pues es 1 a 1. Si una partícula viral encuentra a una célula, pues esa partícula viral tiene cientos de proteínas, lo cual magnifica la señal. ¿Sí? Entonces, este es el problema con las vacunas de subunidades. Y finalmente tenemos las vacunas de virus completos, como tenemos las de la polio, las de la fiebre del Nilo, la fiebre amarilla. De estas son pocas, excepto que hay, bueno, una del Instituto de Wuhan, al cual Donald Trump ha acusado de haber generado el SARS coronavirus 2, Sinovac, que también es China. ¿Y por qué estas de virus completos, si se fijan, son de las pocas que hay, la mayoría son chinas? Porque están utilizando las mismas plataformas que utilizaron para el SARS coronavirus 1. Entonces no están empezando desde cero, ya están empezando de conocimiento que ellos tenían adelantado. Entonces los sistemas de producción ya están aprobados, pueden ser en cultivos celulares, pueden ser en embriones. Entonces eso es relativamente sencillo. También son muy fáciles de producir. El problema es que se necesita un control de calidad extremadamente estricto para evitar infecciones. Era muy común antes la vacuna inactivada de polio y esta se dejó de utilizar porque hubo 1 o 2 brotes de vacunas no
inactivadas de forma correcta y eso generó pánico en la gente. Entonces, uno tiene estas compañías que decidan irse por las vacunas inactivadas, pues tendrán que utilizar métodos de control para estar seguros que cada uno de los lotes son completamente inactivados. Y el problema también es que las vacunas de virus inactivados no funcionaron para el SARS-CoV-1. También de la misma forma hay de cepas atenuadas, las cuales yo tendría un poco de cuidado porque conocemos tan poco de estos coronavirus que en lo particular yo no me animaría a ponerme una vacuna de una cepa atenuada, ¿sí? La ventaja de estos virus es que mutan muy poco. Entonces, una cepa atenuada va a ser muy estable, pero siento que no es probablemente la mejor manera. Ahora, aquí viene les recomiendo a todos que lean esta carta, bueno, esta nota editorial que tuvo que ser revisada por un sistema de peer review que acaba de aparecer en Nature Biotechnology hace un mes. Y esto habla de un fenómeno que no es exclusivo del SARS-CoV-2, sino que se ha visto, por ejemplo, que ocurrió con la vacuna del dengue en Filipinas. Y esto se llama de un fenómeno que se llama Antibody Dependent Enhancement. Es decir, si yo ya tengo anticuerpo generado por una vacuna, llega el virus y en vez de ser neutralizado, se vuelve más activo. Y entonces, en este editorial, lo que mencionan es que este mecanismo ha sido observado en dengue, en Zika, Ebola y también en el SARS-CoV-1. Por lo tanto, tenemos que tener suficientes estudios de fase 3 para estar seguros que las vacunas que lleguen al mercado no tengan este fenómeno llamado ADE. ¿Y cuál es el problema? Es que todavía no sabemos si el SARS-CoV-2 puede generar esta reacción inmunológica no deseable. No lo sabemos. Por lo tanto, lo que ellos están escribiendo en esta carta es que se necesitan una gran cantidad de múltiples estudios a nivel masivo para estar seguros de que no haya, ¿sí?, este tipo de reacción, que el estar vacunado no vaya a promover que entre el virus a las células. Y esto, la única forma de evitarlo es haciendo estudios pilotos en una gran cantidad de población, en gente sin comorbilidades, con comorbilidades y de diferentes edades. Sí, porque parece ser que tanto, por ejemplo, la diabetes, daño renal o la edad, pues uno puede pensar que uno se encuentra en un estado de inflamación, ¿sí? Y hay estudios recientes sobre el coronavirus 2 que lo que indican es que más inflamado esté tu cuerpo por estos cofactores o comorbilidades, mejor dicho, pues más probable es que se desencadene una enfermedad respiratoria aguda severa. Entonces, por esto por este problema, nosotros hemos decidido también generar nuestras propias candidatos vacunales, porque necesitamos que la comunidad científica tenga la mayor cantidad de opciones para ver cuál de ellas no tiene este fenómeno que en inglés se llama ADE. Entonces, en enero de este año, el doctor Sergio Rosales de la Facultad de Ciencias Químicas y del CICSAP, él empezó a hacer estudios de las regiones antigénicas del SARS-CoV-1 y poco de lo que sabía de 2 para sintetizar péptidos, mandarlos sintetizar y pedazos de DNA para producir respuesta inmune protectora. Entonces, alrededor de ese tiempo, mi grupo empezó a conseguir los genes de la proteína S. Primero me los regaló el doctor Stefan Pohlmann de Alemania y después el doctor Nevan Krogan de la Universidad de California, San Francisco. Me tomó alrededor de 2 o 3 meses poderlos importar. Y a mediados de marzo, pues platicando en febrero con Sergio, pues teníamos 2 opciones, o competir uno contra el otro o mejor juntarnos. Y desde ese día no hacemos otra cosa, nos mandamos unos 10 emails diarios, unos 100 mensajes diarios, y prácticamente nuestros laboratorios se han fusionado y estamos trabajando de una forma muy padre para poder acabar con este problema. Entonces, ya para mediados de marzo, cuando recibimos los primeros clones de Alemania, pues ya teníamos una vacuna con la proteína S completa, la cual se la pusimos al virus de chikungunya, y es un virus de chikungunya no infeccioso. Desde que yo llegué a México hace 2 años y medio, la tesis de doctorado de la alumna Mayra Colunga ha sido generar este chikungunya no infeccioso que se pueda utilizar como una herramienta
biotecnológica. Entonces tuvimos la suerte que ya habíamos empezado con eso y pudimos trasladar todo nuestro conocimiento de chikungunya a SARS. Entonces, este proyecto se divide en 4 grandes etapas. Primero, la generación y validación de los agentes de inmunodetección. Péptidos, por ejemplo, tenemos sueros hiperinmunes de ratones, de conejos y de ovejas. Es decir, el grupo de Sergio se ha dedicado a generar sueros hiperinmunes, los cuales son muy importantes para que podamos validar nuestras vacunas y también como herramientas bioquímicas. La clonación de los candidatos vacunales, la producción y purificación de estos, la inmunización, ¿sí? Y la clonación y producción está junta en una etapa y después la inmunización en otro. Y después también la caracterización, es decir, que genere una respuesta inmune no es suficiente. Tenemos que saber que la respuesta inmune va a inhibir que el virus entre. Pero hasta el día de hoy en México no hay un laboratorio autorizado para trabajar con SARS coronavirus 2. Entonces lo que hicimos vivo, o sea, que infeccioso, lo que tuvimos que hacer en el laboratorio fue generar una quimera entre un virus de chikungunya y un virus de SARS que solamente pueda realizar una ronda de replicación. Por lo tanto, una vez que se lo ponemos a las células, ya no puede salir. Entonces, de hecho, es un ensayo que estamos ahorita validando y que en cuanto se valide, pues ya nos los pidieron 3 diferentes grupos de la UNAM y uno del CIMBESTAB, y también se podía utilizar este ensayo para detectar pacientes que tengan anticuerpos neutralizantes, pacientes que se hayan recuperado. Entonces, el doctor Sergio Rosales lo que se ha encargado pues es de determinar primero si los candidatos vacunales si los candidatos vacunales que se generaron son infecciosos o no en presencia de sueros hiperinmunes. Entonces, él ya generó sueros hiperinmunes, estos se generaron inyectando péptidos en ovejas y en conejos y ratones, y se han realizado múltiples esquemas de inmunización. De hecho, ya sabemos para cada animal qué tipo de esquema de inmunización tenemos que utilizar. Una sola dosis no es suficiente, de hecho, se necesitan múltiples dosis y ya tenemos títulos bastante altos. Y Sergio, pues, su brillantez es en encontrar las regiones de este RBD y S1, S2, que son hiperinmunes o que tienen una alta reactividad. También otra cosa que está desarrollando el doctor Sergio, pues es generar péptidos. Estos péptidos, en vez de comprarlos, pues generarlos en plantas. Esto ya lo está haciendo también Medicago, ¿sí? Y, por ejemplo, esta es una de las proteínas que se están expresando en plantas. Esta es una fusión muy interesante que él realizó entre la proteína N, que yo les decía que es muy interesante, la proteína S, y también un acarreador biológico que va a hacer que pueda ser administrado, por ejemplo, por vía intranasal o en la boca. Y otra, con otro acarreador biológico y conteniendo ya una sección mucho más grande del RBD. Entonces, bueno, esto lo estamos queriendo expresar o expresando en plantas para que sea muy barato. Eso nos cuesta 8 o 10 pesos el gramo de proteínas. Nuestro grupo ha estado trabajando para crear un pseudovirus, en inglés el acrónimo es VLPs, que tenga todos los componentes estructurales del virus de chikungunya, pero que no contenga el genoma del virus. Y esto, pues, es la tesis de maestría de Toño Zúñiga, ¿sí? Y estas partículas pseudovirales están vacías, y como no contienen material genético, pues una vez que llegan a una célula, pues no son infecciosas, porque un virus sin su material genético no es nada. Es como un huevo Kinder sorpresa. Si le quitamos el regalo, pues lo que nos quedamos es un chocolate malísimo. Si tiene el regalo, pues es un chocolate divertido. Entonces, esa sería la analogía. Entonces, la tesis de Toño fue, espero que la defienda ya pronto, es transformar el virus de chikungunya para que no esté su genoma y en vez de empaquetar su genoma, se genere una partícula idéntica, pero sin genoma. Esto ya se hizo con VIH, de ahí tomamos la idea. Entonces, bueno, esta es la idea, que no tenga genoma. Entonces, lo que hicimos, y esto es un artículo que estamos preparando, que tomamos estas partículas sin genoma y en vez de que tuvieran las proteínas espículas del chikungunya, pues las decoramos con las proteínas espículas del SARS. Como ya les comenté, pues parece ser que si uno utiliza toda la proteína completa, se puede generar este efecto ADE, de que la infección sea más prominente. Y entonces lo que hemos hecho, justo ahorita estamos en las clonaciones, hoy recibimos los datos de que una de las clonaciones ya están hechas, lo que estamos haciendo es tomar esas partículas vacías,
con las proteínas espículas de chikungunya, pero decorándolos solamente con los motivos inmunogénicos del SARS-CoV-2 para evitar este efecto de un enhancement de la infección viral en las personas vacunadas. Entonces, de hecho, de este tenemos 3 candidatos y uno ya está secuenciado y, bueno, ahorita les cuento más. De hecho, esto, lo que ven aquí son simulaciones que hice, lo cual en azul es la proteína del chikungunya que decora estas cápsidas. O sea, aquí está en verde, pero bueno, aquí está en azul. Y entonces le hemos puesto diferentes porcentajes o cantidades de proteína del SARS-CoV-2. Y lo que nos damos cuenta es que si le ponemos mucho, pues echamos a perder la proteína, porque esta proteína está en azul, debería ser un palito, como ven aquí. Y entonces ya tenemos 2 candidatos, que le llamamos VLP1 y VLP2, que contienen esta proteína y parece ser que no echan a perder la estructura de nuestra proteína acarreadora, que es la proteína que decora este virus. Entonces, esta ya está confirmada, hoy la confirmamos, y esta, pues el lunes empezamos a clonarla. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea es que tenemos 3 diferentes plataformas de vacunas. Una es con DNA, es decir, ponerle DNA a las células de ratón para que sean los ratones los que expresen estas partículas no infecciosas sin genoma. Esta es la más sencilla y la más barata. Y nos va a dar 2 tipos de respuesta inmune. Una va a ser respuesta inmune celular y otra va a ser respuesta inmune humoral. Después tenemos las VLPs, es decir, las expresamos en células, en cultivos celulares y las purificamos. Para esto necesitamos mucho más dinero porque es muy caro hacer esto. Y la ventaja de estas es que los marcos regulatorios ya están aprobados. La desventaja es que solamente generan respuesta humoral, no respuesta celular. Y al final tenemos las proteínas 1 y 2 que están siendo expresadas en plantas. Y bueno, lo que hacemos en laboratorio es, por medio de pruebas de ELISA, ensayos de neutralización, probar si los anticuerpos generados por cada una de estas vacunas funcionan. Y les doy la primicia que el 18 de agosto vamos a iniciar la fase de ensayos preclínicos en ratones con diferentes versiones de estos DNAs para inmunizar a los ratones con DNA y generemos 2 tipos de respuesta inmune, humoral y celular. Entonces, y lo interesante es que decidimos, bueno, ¿a qué ratones vamos a inmunizar? Y no vamos a inmunizar ratones jóvenes, nos vamos a ir ahorita por ratones que serían adultos en sus 30, 40 años, ¿sí? Para ver cómo responden, mientras los ratones que tenemos, otros ratones se mueven hacia la tercera edad. Porque uno de los problemas es que una gran cantidad de vacunas no son eficaces en personas de la tercera edad. Y como son uno de los grupos más susceptibles, queremos enfocarnos, es que nosotros necesitamos algo nuevo, no podemos hacer refritos. Entonces queremos hacer una vacuna que sea especialmente buena para gente de la tercera edad. Y entonces les digo, otra cosa que generamos en el laboratorio es esta herramienta, que es estos virus de una sola ronda de replicación. Generamos estos virus, que es una quimera entre chikungunya y SARS. Uno se los pone a unas células, 24 horas después, uno puede analizar la cantidad de virus que entró por diferentes tipos de ensayos virológicos y biológicos. Pero la gran ventaja de estas partículas que creamos es que hemos modificado el genoma para que puedan entrar, pero no puedan salir. Entonces, la idea es que uno puede ver si los anticuerpos generados inhiben esta entrada. Y lo bueno de que no puedan salir, pues es que son seguras para que lo trabajemos en nuestros laboratorios. De hecho, la UNAM está ya desesperada porque les podemos mandar el ensayo, porque ellos están colaborando con nosotros para probar esto en escala masiva. Entonces, la idea es, uno tiene sueros, hacer diluciones, pone estas diluciones enfrente de esta pseudopartícula chikungunya SARS de una sola ronda de replicación y entonces ve, pues esta no entra, esta no entra, esta no entra, pues esta sí entra. Entonces, uno puede evaluar cada uno de los pacientes cuál es no solamente el título de anticuerpos, sino qué tan neutralizantes son. Y no solamente en pacientes, sino también en hámsters, en ratones y en pruebas animales. Entonces, este ensayo lo vamos a empezar a estandarizar, a repetir ya el martes o miércoles de la próxima semana para poder mandarles ya el protocolo a la UNAM y al CIMBESTAB lo hagan de forma masiva. Entonces, para concluir, bueno, pues hay una carrera mundial
a toda escala y en diferentes ámbitos científicos y tecnológicos para tener una vacuna contra el SARS-CoV-2. Desafortunadamente, tengo que ser honesto, no creo que en el mercado haya una vacuna antes del primer trimestre del 2021. Me parece que sería aventurado el tener una vacuna en el mercado antes de esta fecha porque tenemos que hacer las pruebas de seguridad necesarias. Sin embargo, esta carrera, el problema de esta carrera es que no podamos conocer completamente la eficacia y la seguridad de las vacunas que se están queriendo vender. Es decir, me estoy refiriendo, lo escribí muy mal, pero al caso de Rusia. Esta carrera han hecho que lo hagan tan rápido que no podemos saber completamente la eficacia y la seguridad de esta vacuna, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ser honestos es que es posible que las primeras vacunas, la de AstraZeneca o la de Pasteur-Sanofi, no sean 100% eficaces y que requieran 2 o 3 inmunizaciones. Pero eso nos va a llevar por lo menos tener una inmunidad parcial, ¿sí? Más vale una vacuna chafita que no tener vacuna, siempre y cuando sea segura. Y mientras dar tiempo a que todos los demás grupos en el mundo generen más vacunas y entonces digan las empresas, pues ahora pruebo esta, ahora pruebo aquella. Eso es a lo que le estamos tirando. Pero la pregunta es, ¿por qué desarrollar vacunas en México? Al gobierno no le interesa, tengo que ser honestos. Al CONACYT y al gobierno no les importa. Y es algo que hemos querido decirles a ambas entidades, es que necesitamos volvernos tecnológicamente independientes. AstraZeneca puede generar 400, 500 millones de vacunas al año. Eso es Estados Unidos e Inglaterra. Y si se requieren 2 dosis, estamos fritos. Entonces, ¿cuándo nos va a llegar esa vacuna? Pues bueno, tenemos que ser tecnológicamente independientes. Y lo otro es que si es cierto que las vacunas contra el SARS-CoV-2 pueden generar esta respuesta inmune inadecuada, este fenómeno llamado AD, entonces necesitamos generar nuevos prototipos de vacunas que sean innovadoras, que vayan a evitar este problema. De ahí lo que queramos hacer con las vacunas multiepitópicas generadas en plantas o con estas partículas pseudovirales que generen tanto respuesta inmune, humoral como celular. Y el otro problema es que sí es cierto que la inmunidad, porque esto no lo había mencionado, es de corto plazo. Parece ser que la inmunidad para los coronavirus es de 3 a 4 a 5 meses. Entonces, esto quiere decir que probablemente en un año nos tendremos que vacunar 2 veces, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, necesitamos vacunas que sean muy baratas, que sean hechas en México, que no dependamos. En México tenemos una escasez tremenda de vacunas porque la gran mayoría de las vacunas son importadas. Entonces, necesitamos producir vacunas en México con tecnología mexicana. Además, esto nos está ayudando a acelerar los proyectos que tenemos. Todo esto que les platico inició como vacunas contra virus de Zika y chikungunya. Entonces, ahora estamos aprendiendo tanto sobre estos ensayos que nos va a permitir, una vez que pase esta pandemia, regresarnos a las vacunas originales contra el Zika y chikungunya y poder también ofrecer estas al mercado para ver a quién le interesa producirlas. Y finalmente, esto no se puede hacer solo. Tengo que mencionar a Sergio Rosales Mendoza, que hemos unido laboratorios, junto también, aquí está Claudia Castillo, prácticamente están unidos laboratorios, que trabajamos día a día compartiendo alumnos, dinero, equipos, ideas. La doctora Leticia Barrón del CIMBESTAB, Adriana Monsiváis también de la facultad, Stefan Pollmann del George August Universitat in Göttingen, era la profesora de Asciutto de la UNAM. Bueno, y estos son los alumnos de posgrado, de postdoctorantes, de doctorado y de maestría que nos están ayudando. Aquí abajo está mi sitio por si quieren saber más de lo que hacemos. Y al final, pues no me queda más que darle las gracias a cada uno de ustedes. Esta es la estructura del chikungunya y lo que hemos hecho es modificar esta parte que ustedes ven aquí para que parezca SARS, pero no sea SARS, y modificamos lo que está adentro para que no contenga material genético y no sea infeccioso.